tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos de viernes, último día de la semana y ya culminando casi todo el proceso de tratamiento del presupuesto con invitados en el Congreso. Reuniones importantes en Casa Rosada, se va definiendo el nuevo ordenamiento en el Parlamento y también las mayorías que va construyendo el oficialismo a través de estos encuentros con los referentes de las provincias. Así que vamos a estar repasando bastante lo que dejó ese encuentro, el impacto que tendrá aquí en la Cámara y por supuesto vamos a volver a incorporarnos a todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2026, que va avanzando más firme de lo que parecía en un primer momento. Obviamente el impacto de los resultados electorales hizo que el gobierno pudiera posicionarse de otra manera y entonces articular de esta forma con los opositores, que también le dieron su apoyo y su acompañamiento generalmente en el primer año de gobierno, durante la ley bases, durante el debate del 2024, que si bien no tuvo presupuesto finalmente por decisión propia del gobierno nacional de obturar la discusión cuando había comenzado todo el tratamiento, ahora hay otra realidad, nueva etapa, nueva situación en el Congreso. Vamos a hablar de eso y vamos a repasar parte de los invitados de esta semana aquí en el Congreso. Arranquemos con los títulos, así nos ponemos al día. Nueva reunión en Casa Rosada. El presidente Javier Milei se reunió con gobernadores para tratar la modernización laboral y la reforma tributaria. Presupuesto 2026, el actual canciller Pablo Quirno expuso los principales lineamientos de la cartera de finanzas. Reunión de industria. En reunión informativa se analizó la prórroga de la ley de energías renovables. Me paré en un momento porque pensaba, claro, Quirno vino, es el actual canciller, pero vino porque era hasta hace unos días secretario de Finanzas y había escrito esa parte del presupuesto. Vamos a darle la bienvenida a este segmento a Silvia Rascher, nuestra colega y compañera que viene de la tarde charlando ya con José Di Mauro. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Amanda. Muy buenas tardes a los televidentes que se suman a nuestra señal. Sí. Vamos a estar hablando hoy de cómo están las negociaciones del presupuesto. Ya han pasado varios funcionarios. Creo que uno de los más importantes fue el del día de ayer. Quirno, ¿no? Quirno fue muy claro, muy preciso, contestó todas las preguntas de los legisladores. La verdad que es un especialista en la materia, sabe, es sencillo para hablar. Nos habla a los que no sabemos tanto de finanzas de manera muy clara. Y entonces fue interesante. Lástima que haya tan pocos diputados que vayan a la comisión. Sí, realmente lo que sucedió esta semana fue que el impacto de... no sé, son diputados que impulsaron en una votación el 8 de octubre los emplazamientos con fechas estrictas. Sí, no hay ninguna justificación para ello. Lo que es impactante, evidentemente, es que no esperaban este resultado electoral, forzaron el tratamiento también del Congreso porque eran las herramientas que tenían en ese momento y no están yendo a garantizar ese debate, ¿no? No están yendo a escuchar a los funcionarios. También es verdad, Silvia, que se trasladó, como sucede en general, pero de esta manera un poco más evidente, a otras oficinas el debate del presupuesto. Siempre se negocia con los gobernadores, pero hoy tiene una centralidad mayor el presidente de la Nación en esta discusión a partir del resultado. Pero igual están, digamos, pidió a los funcionarios que vayan, terminó varios espacios vacíos, Unión por la Patria no había nadie en el final de cuando habló el secretario de Finanzas. Al final de la reunión. Al final de la reunión, porque iban preguntando, les contestaban y muchos se iban. Sí, algunos estaban también en la Comisión de Defensoría del Pueblo, en el Senado, los veías en un lado, en el otro, que iban un rato, otro rato. Sí, pero en general la Comisión de Presupuesto no solo tiene 49 miembros, sino cuando que es la más importante de la Cámara. En general van más diputados, ¿no? Sí, aparte ahora medio que había tiraron la toalla. 3 diputados, así se habían contado el otro día, y 11, en un momento, y 11 solo de la comisión, y el resto eran invitados, porque viste que la izquierda tiene un solo representante y pero van varios. Siempre van todos. 2 o 3, sí. Bueno, son 4, así que 5 son ahora, así que la mayoría también va.
Sí, bueno, también eso es parte de la discusión Encuentro de Federal, los espacios. que no había impulsado el debate, tampoco va. Ninguno estuvo presente No, esta casi. semana. Y de Innovación Federal, que son los de las Estuvo Carlos provincias, Fernández nada más. tampoco participan porque delegan en sus gobernadores todo ese Exactamente, es lo que debate. es lo que manifestó, que por eso tampoco ha habido la reunión con Guberman acá en la Cámara de Diputados. Se espera que el lunes haya probablemente una nueva reunión. Ahora lo vamos Sí, a yo comentar voy a en hablar detalle, de pero todo. parece que, por más que se terminaron las visitas de los funcionarios, El lunes habría que una nueva rosquear. reunión para ver si hay acuerdo para poder tratarlo con esta Cámara, sacar el dictamen y tratar el presupuesto. Vamos a ver cómo pueden acordar y si no, se pasará al 10 de diciembre. De eso vamos a hablar y en detalle nos lo va a contar Silvia con un informe pormenorizado de cómo viene el debate del presupuesto, todo lo que se conversó hasta el momento y lo que viene por delante. Pero vamos a empezar a repasar algunas escenas de la jornada del día de hoy. Hablamos del debate presupuestario, hablamos de la reunión del presidente con 18 gobernadores y 2 vicegobernadores. Vamos a ver un poco las imágenes también de ese encuentro que reafirma, bueno, con algunos de los contrincantes que tiene el gobierno y donde no resultaron tan bien posicionados algunos gobernadores, ¿no? En sus elecciones, en las elecciones Bueno, en las pero provincias. me parece que hay un dato, no sé vos qué opinarás, pero hay un dato que es importante, que muchos de los gobernadores que tuvieron que han colaborado para que el gobierno Sí. apruebe algunas leyes, le fue muy bien en sus provincias. A Algunos Jalín le sí. fue muy bien, a Del Zamora le peronismo, fue muy sí. bien, digo, hablando del peronismo, a Zamora le fue muy bien Sí. en su provincia y fueron gobernadores que apoyaron bastante al gobierno, lo Sí, ayudaron que muchísimo. o aportaron votos o aportaron ausencias en Sí, momentos pero los claves. ayudaron a sacar las leyes. Sí, sí, totalmente. Y algunos otros que desafiaron en sus construcciones individuales, provinciales, también la estructura más nacional, no se vieron tan beneficiados, pero bueno, ahí estaban sentados muchos muchos Hace gobernadores mucho que no veía del tantos peronismo. gobernadores. No sé si de que asumió Milei hubo una reunión con tantos gobernadores. No recuerdo. El del Pacto de Mayo también ¿no? En Tucumán. Ahí está la foto de la reunión donde... Pero acá hubo más. Acá hubo más, ¿no? Sí. Sí. Porque, bueno, el Pacto de Mayo son 18 las provincias Sí, que lo pero firman. acá estuvieron entre vicegobernadores y gobernadores 20. Claro, dos más Dos más. participaron. Así que son casi todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las que están ahí presentes. Algunas ausencias muy particulares, obviamente, que tienen que ver con la confrontación política y con quien también desde el gobierno se caracterizan como sus principales enemigos en la disputa política. Vamos a repasar lo que decía el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el encuentro, sobre las elecciones y sobre la nueva etapa que se abre a partir del 26 de octubre pasado. El pasado 26 de octubre los argentinos ratificaron el rumbo de cambio y se manifestaron en favor de las reformas que precisamente el presidente de la Nación había planteado en la campaña electoral. En este encuentro se dio un paso importante en este camino que comenzó, como conté recién, y como viene ocurriendo desde que los argentinos decidieron terminar con el populismo en el 2023 y que después continuó este camino con el Pacto de Mayo y que se va a consolidar con las reformas estructurales que va a implementar, por supuesto, el próximo Congreso, a partir de la nueva conformación del Congreso, a partir del próximo 10 de diciembre, que será seguramente el más reformista de la historia de nuestro país. Por eso es la voluntad del presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero de crecimiento. Para eso, por supuesto, deben cumplirse algunas premisas, como lo son la de potenciar el ahorro, algo que los argentinos habían perdido después de décadas de inflación y volatilidad, aumentar la inversión, porque la prosperidad económica vendrá solo de la mano del sector privado y además proteger la propiedad privada, porque es un pilar básico para estimular la inversión y para convivir pacíficamente en sociedad. De hecho, la defensa de la propiedad privada, de los derechos de propiedad, es la base de todo lo que estamos hablando como
más de una vez lo ha mencionado el presidente. Generar las condiciones para el crecimiento de los salarios, que vendrá de la mano, por supuesto, de la inversión y del aumento de la productividad, y aumentar la riqueza para terminar con la famosa estafa de la redistribución de la nada misma. Se le llamaba redistribución de la riqueza, pero no era ni más ni menos que distribuir o multiplicar la miseria. Estas premisas se enmarcan en los acuerdos firmados en el Pacto de Mayo, ratificado por los gobernadores que han participado de esta reunión que tuvimos hasta hace algunos minutos junto al presidente de la Nación. Para que haya trabajo y buenos salarios, en Argentina tiene que haber inversión. Para que haya inversión hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad. Por ese motivo, el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. La reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares. La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad. Y la reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada, que, como les dije anteriormente, es parte de la columna vertebral del crecimiento. Como siempre decimos, el que las hace, las paga. Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos. Ese es el principal objetivo del Gobierno Nacional en esta segunda mitad del mandato presidencial que comienza con esto que estamos contando, que les estamos comunicando. Y nuevamente el presidente quiere poner énfasis en agradecer a cada uno de los presentes, a cada uno de los gobernadores y a cada uno de los que a partir de ahora van a hacer una Argentina mejor. Bueno, escuchábamos ahí a Manuel Adorni hablando, anticipando las reformas que ya nos comentó también Alejandro Cacase, vienen a partir del 15 de diciembre y que estuvieron debatiendo y discutiendo con los gobernadores y las vicegobernadoras. Bueno, recién igual empezó porque ni siquiera tienen todavía armados los proyectos. Vamos a ver qué pasa cuando lleguen los proyectos. Te voy a decir que más o menos, porque hablábamos, lo vamos a repasar más tarde con Alejandro Cacase, que nos pudo visitar ayer, que es el secretario de Desregulación del Estado, y nos comentaba que tienen mucho trabajo hecho y que lo que quieren empezar son cosas que ya se están discutiendo acá en el Congreso, como modificaciones a la ley sindical, ¿no? Que ya su ex compañero de banca, Martín Tetaz, viene impulsando, además de algunas modificaciones en la legislación laboral. Pero lo que están viendo en particular es rediseñar la ley de asociaciones sindicales como una de las principales transformaciones que van a venir. Sí, el tema de los juicios laborales también es un punto central que las pymes están pidiendo. El punto que hay más conflictivo es el del aporte solidario. Vamos a hacer un repaso ahora de una serie de mensajes en las redes sociales, en este caso en la red social X. Arrancamos con el presidente de la Cámara, Martín Menem, que se refirió al encuentro, obviamente, del presidente con gobernadores y vicegobernadoras. El cambio que la Argentina necesita requiere del compromiso de todos y los gobernadores tienen un rol clave en este proceso de reconstrucción nacional. Tenemos una oportunidad histórica de hacer grande a la Argentina otra vez. Mensaje del presidente de la Cámara, Martín Menem. Tenemos también a Raúl Jalil, que se refirió a la participación de la reunión convocada por el presidente Javier Milei junto a mis colegas gobernadores, donde mantuvimos un diálogo positivo y respetuoso sobre temas centrales para el país, como el presupuesto, reformas y desarrollo federal. Sigo convencido de que el diálogo y los consensos son el camino para construir una Argentina más justa. Ratificamos nuestra vocación de diálogo y cooperación institucional con el país, pero siempre defendiendo los intereses de los catamarqueños, del norte argentino y del federalismo. Algunas posiciones que van marcando por lo menos líneas de encuentro, pero también posiciones propias de los distintos
gobernadores, Bueno, ¿no? pero Jalil fue un gobernador que ayudó mucho a este gobierno. Por supuesto, pero por lo menos va marcando ahí Sí. algunas posiciones para diferenciarse. Martín Yarlora, gobernador de la provincia de Córdoba, donde también hubo un triunfo arrollador de La Libertad Avanza. Postea una foto de sí mismo en la Casa Rosada. Vengo a la Casa Rosada con la esperanza de que a partir de ahora podamos establecer un diálogo sincero con el gobierno nacional. Los países que crecen son los que construyen acuerdos duraderos con seguridad jurídica, inversiones y trabajo, respetando el federalismo que equilibra el desarrollo de las provincias y mejora la vida de la gente. En este momento difícil debemos poner por delante a los argentinos más allá de las diferencias. Bueno, ¿necesitas que siga leyendo? Bueno, también habló Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que también le fue mal en las elecciones, salió tercero, pero fue ayer al encuentro y dijo: el encuentro con el presidente Javier Milei y su equipo de ministros fue bueno, cordial y espero que sea el inicio de un diálogo sincero y constructivo. El país y las provincias necesitan acuerdos duraderos, reformas fundamentales, obras y acciones de gestión que impulsen su desarrollo. Va a tener 2 diputados que le van a responder directamente a él, y también está el diputado santafesino Esteban Paulón, que tiene una posición más crítica del gobierno, pero también forma parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahí vamos a ver cómo se ponen en juego también estas bancadas que son importantes para el oficialismo, para ir sumando, ¿no? Necesita Claro. sumar. Gustavo Sanz también habló, ¿no? ¿Vos querés que lo lea? Dale. Bueno, Gustavo Sanz dijo: en Casa Rosada compartimos junto al presidente Javier Milei, su gabinete y gobernadores, una importante reunión de trabajo. Creo firmemente que, más allá de las banderías políticas y las diferencias, el diálogo y la búsqueda de consensos son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades para todos. Defender a Salta es defender el desarrollo del norte y el futuro de nuestra gente. Bueno, y vamos a leer por último el de Gustavo Valdés, que es de la provincia de Corrientes. Compartimos junto al presidente Javier Milei, su gabinete y los gobernadores una reunión de trabajo en la que abordamos distintos temas que atañen tanto a la Argentina como a las provincias. Así como el presidente de la Nación expuso sus propuestas de leyes para impulsar la agenda de cambio que quiere llevar adelante, desde Corrientes planteamos los siguientes temas. 1. Compensación de las cajas jubilatorias. 2. Reactivación de la obra pública nacional que fueron acordadas mediante el convenio firmado el 11 de julio de 2024 con el jefe de gabinete. Hay predisposición para avanzar conjuntamente en las transformaciones del país necesita. Para ello necesitamos más diálogo, pero también más hechos, porque es lo que los argentinos demandan. Eso es parte de los de las expresiones, ¿no? de los distintos gobernadores que estuvieron ahí participando también de la reunión que mantuvo con el gabinete, y que, bueno, en definitiva, un Javier Milei triunfante que va anticipando lo que va a ser el nuevo Congreso, ¿no? Y las nuevas articulaciones de mayoría que se requieren. Bueno, sí, yo creo que hay que ver. Lo que yo quiero ver un poco es, digamos, porque ya se está hablando de la formación de un interbloque para poder tener una primera minoría, como lo hizo en su momento Cambiemos y Juntos por el Cambio, que tuvieron durante los 4 años interbloque. Y bueno, eso le permitiría tener una primera minoría, y después tiene aliados, digamos, va a tener posibilidad de tener otro tipo de aliados. Tiene lugar donde buscar aliados, digamos, por ¿no? lo menos de los que ganaron la elección, con los que ganaron la elección, más los que tenían antes con mandato hasta el 2027, ya tiene asegurado 105. Después puede buscar otros aliados. Claro, lo que pasa es que también, si bien hay mucha oposición en el Congreso, hoy el gobierno está fortalecido por el resultado electoral y tiene sacó más 64 bancas. Y tiene más posibilidades, además de articular y lugar donde buscar, digamos, también, ¿no? Y ahí no incluyo en los 105 a los 3 radicales que entraron en las listas. Entonces ahí tenemos... Por ejemplo, en Misiones, en Mendoza, digo. Mendoza, ahí tendríamos Mendoza, Entre Ríos y Chaco. Entró un radical por cada provincia donde había acuerdo. Y ahí ya nos vamos a 108 diputados. Ya es la primera minoría. Ya es la primera minoría. Y después tenés 6
tenés después 3 radicales más que también están muy cercanos al gobierno. Por ahí no armen un interbloque, pero sí acompañan directamente con su voto la gran mayoría de las propuestas. La única duda mía es cómo va a terminar la interna del PRO, que está muy complicada. Puedo decir que puede terminar Hay una 7 fractura. diputados que dicen que se van a ir directo a La Libertad Avanza, que responden a la ministra Patricia Bullrich, futura senadora electa, nacional, sí. Y posiblemente tenga un rol muy importante dentro de lo que serían las jefaturas de bloque en el Senado. Sí, porque en el Senado de la Nación el oficialismo tiene un bloque muy pequeño de 7 integrantes, con muchas dificultades también para la coordinación, mucha inexperiencia en el Parlamento, por eso el senador... Pero ahora va a tener bastante. Por eso el senador Romero de Salta tuvo mucha articulación también, sí. No solo con la vicepresidenta de la Nación, sino también con el bloque oficialista. Votaron muchas cosas en conjunto, pero funcionó también un poco como guía dentro del Senado estos 2 años. Ganaron en casi todas las provincias, digamos, en la mayoría de las provincias de senadores ganaron, porque sí, ganó en el 8, Chaco. En 6 de las 8 que estaban en juego. Tierra del Fuego, ¿cómo también salió? Tierra del Fuego, también salió primero Neuquén. En Neuquén ganaron. En Neuquén también. Ganó en Neuquén. Sí. Ganó también En Río Negro quedaron segundos. En Río Negro quedaron segundos, claro, y perdieron en Santiago. Y en Santiago del Estero, esa articulación que hace el propio Zamora, que terminó quedándose con los 3 senadores que son opositores en principio a el gobierno nacional. En principio. Porque ellos a veces tuvieron, a lo largo de su historia, a veces hicieron un bloque aparte. En los últimos años están adentro del bloque de Frente de Todos, Unión por la Patria. Sí, el peronismo kirchnerista. Pero el peronismo, digamos, porque hay de todo. Sí, podríamos hoy definirlo un poco más como peronismo a secas. Digamos, porque hay de todo en general. Hay diputados que responden a Cristina, hay diputados que no. Ahora hay diputados que responden a Axel, hay diputados que responden a sus gobernadores, a Jalila. Es todo medio un lío. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando ahora, en un ratito, cuando volvamos de la pausa, porque el tema que hoy nos convoca es cómo sigue el debate del presupuesto dentro y fuera del Congreso Nacional. Volvemos enseguida. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,
la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, hoy viernes, haciendo como siempre repaso por ahora de las actividades que han sucedido esta semana, sobre todo impactando en el Congreso de la Nación. Hablábamos de Pablo Quirno, que estuvo por aquí por el Congreso, estuvo en 2 oportunidades, pero habló el día de ayer para dar cuenta de su función anterior como secretario de Finanzas. Ahora en un minuto vamos a ver fragmentos de su participación. Pero lo que decía, Pablo Quirno también vino a principio del mes de octubre junto a Guberman, que en la jornada del día de ayer, Silvia Guberman lo acompañó a Quirno. Lo acompañó, pero habló muy poco. No habló casi porque, bueno, son, digamos, compañeros de banco, hicieron cada uno una parte del presupuesto, lo trabajaron en conjunto y habían venido los primeros días de octubre. Se tuvieron que ir porque se levantó la sesión, ¿te acordás? Sí. A las 5 de la tarde, no habían terminado de responder preguntas, se reprogramó todo para esta semana. Pero Quirno cambió de función en la Administración Nacional. Vamos a ver el momento de la jura de Pablo Quirno, ahora como canciller de la República Argentina. Antes, Diego, estás viviendo una externalidad positiva. Yo te aviso. Solamente te lo aviso. Pero está bueno, digamos, como caso aplicado, ¿no? Licenciado Pablo Quirno Macrain, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la nación os lo demande.
Firman el acta correspondiente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Firma a continuación el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciado Pablo Quirno. Rubrica el escribano general del Gobierno de la Nación. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado el acto de juramento del señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A todos, muchas gracias. Tenemos ahí a la plana mayor del Gobierno Nacional, no solo la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, también estaba el jefe de gabinete, Guillermo Francos, lo veíamos al ministro de Defensa, Luis Petri, que está dejando ya su cargo para volver a la Cámara de Diputados como representante de la provincia de Mendoza. Veíamos también en la punta a Luis Toto Caputo, su compañero, ex jefe, podríamos decir, Silvia, porque el ministro de Economía, secretario de Finanzas, sus compañero de trabajo, pero ex jefe de manera directa en la jura con la familia también, que estaba ahí presente, la esposa y las hijas. Y parecía que estuviera también la madre, ahí al fondo se veía. Sí, así es. Bueno, juró y después al otro día vino, 2 días después vino acá. Claro, estuvo jurando mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participaba acá del debate del presupuesto en la Cámara de Diputados, también luego de el triunfo electoral y retomando el contacto con el Parlamento porque va a ser senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a repasar un poco. Quirno dejó varias definiciones respecto al proceso de el panorama con el que se encontró el Gobierno Nacional al asumir el 10 de diciembre del 2023, cómo fue el proceso también de negociación con distintos acreedores, los vencimientos, hizo muchas críticas a la renegociación de la deuda durante el gobierno de Alberto Fernández que lleva adelante Martín Guzmán, y esto es un fragmento de su participación donde, recordemos, también estuvo respondiendo preguntas de los diferentes legisladores. Básicamente, en comienzo de la gestión del presidente Milei, tenemos, para empezar el proceso, un nivel de deuda. Teníamos un nivel de deuda de aproximadamente 485.000 millones de dólares. ¿Cómo es el desglose ese y por qué es importante tener ese desglose bien identificado? Porque en la historia de Argentina, y dado la historia de déficits que Argentina ha tenido, los diferentes gobiernos han utilizado un financiamiento monetario que no está expresado por lo general en los instrumentos o en la contabilidad de la deuda bruta del Tesoro. Entonces, para hacer la comparación entre la deuda bruta del Tesoro, lo que se hace es agregarle y ahí está. Y ahí vemos que la deuda del Tesoro en noviembre del 23 ascendía a 266.000 millones de dólares. Esto es importante porque la discriminación entre la deuda en dólares y la deuda en pesos expresada en dólares es un tema importante para entender. Por eso mismo, ahí está. Se le agrega a la deuda de moneda extranjera, se agrega la deuda en pesos que tiene el Tesoro Nacional, y eso lo que termina siendo es la deuda bruta del Tesoro. Pero en el comienzo de la gestión, y dado los diferentes déficits que no pueden ser financiados en el mercado por no tener acceso al mercado, y al continuar con esos déficits acumulados, uno tiene que tomar en cuenta lo que es la deuda que el Tesoro le genera
al Banco Central en pasivos remunerados, que en el curso de la historia han tomado diferentes formas. Han sido LEVAX, LELIX, PASES, etcétera, etcétera. Ese número a noviembre del 23, a fin de noviembre 23, ascendía a, un poquito suspenso, ahí está, a 67.000 millones de dólares. Entonces, esto es importante porque de alguna manera los números del Tesoro no expresan esta deuda que de alguna manera estaba expresada en el Banco Central. Por eso se llega a la deuda equivalente, en dólares equivalentes. Esto va a tardar más solamente por el tema tecnológico. ¿A dónde tengo que apuntar? Random. Ahí está. Entonces, esto es importante porque la deuda en pesos, entonces, expresada en dólares, consolidada entre la deuda bruta del Tesoro y los pasivos remunerados del Banco Central, ascendía a 226.000 millones de dólares y no 158.000 como está expresado ahí en la columna verde. Entonces es importante en ese sentido entender el contexto. Entonces, cuando vamos a agosto del 2025, vamos a hacer esta comparación de alguna manera para justamente entender que la deuda del Tesoro en el periodo noviembre 23 a agosto del 2025 se redujo en casi 50.000 millones de dólares. Esto para justamente desterrar la idea constante y de alguna manera instalada por diferentes lugares donde la deuda, o sea, cada vez que el Tesoro está haciendo licitaciones y cuando no necesita financiar un déficit, lo que está haciendo está renovando la deuda. Y la deuda se ha renovado, recordemos que teníamos el 30% de la deuda que vencía un día y bueno, la deuda se ha estado estirando sus plazos, que eso es algo muy favorable para las cuentas del Tesoro, y también se ha desindexado considerablemente. Ahí vemos, como repitiendo, a noviembre del 23, lo que era los montos de deuda del Tesoro. Le pido, por favor, a la fotógrafa si se puede corregir. Muchas gracias, porque está justo enfrente del monitor. Y entonces vemos ahí que la comparación de la deuda bruta del Tesoro da entre 425.000 millones de dólares a noviembre del 23 y 451.000 o 452.000, redondeando, en agosto del 2025. Pero a eso le falta, como decíamos recién, agregarle los pasivos remunerados del Banco Central que fueron absorbidos por el Tesoro. El esfuerzo fiscal del Tesoro permitió justamente una situación en la cual la deuda que el propio Tesoro había creado y estaba en cabeza del Banco Central pase al Tesoro. Entonces, por eso, por término de comparación, es importante realizar esta comparación con los números de manera correcta. Esto fue el inicio de su presentación, Sí. ¿no? Porque la expertise que tiene el ministro de Finanzas, en definitiva, tiene que ver con todo el proceso de negociación de la deuda que tiene Argentina, que viene acarreando hace ya varios años. Y fue detallando y fue después de explicar también otros procesos de transformación de la deuda en pesos a deuda en dólares, de dónde fueron también obteniendo estos recursos económicos que el actual canciller estuvo expresando desde su perspectiva, el ordenamiento de las cuentas. Sí. Que desde los diputados les preguntaban cosas por ahí, algunas más concretas. Les preguntaron mucho sobre el endeudamiento igual, sobre el Fondo Monetario, sobre el vínculo con el Tesoro norteamericano y esos acuerdos que se expresaron antes del proceso electoral. Exactamente. Y también le preguntaban sobre políticas concretas, ¿no? ¿Cómo va a ser para que esto, bueno, tenga un impacto en el presupuesto universitario, en el presupuesto educativo, de salud y otras políticas que tienen que llevarse adelante, reclamando también una mirada más vinculada a la vida cotidiana de los ciudadanos. Bueno, Kirchner hizo una explicación
Es el secretario de Finanzas, no es el secretario de Desarrollo Social. No es Poeto Velo, capital humano, no Claro. venía a hablar de eso, que no vino además. Que no vino, no sé si le invitaron, porque y armaron, la agenda está muy reducida porque así es el emplazamiento también. Sí. En el emplazamiento eran solo 6 reuniones y agregó más reuniones Venegas Lynch para que puedan venir más funcionarios. Sí. La de ayer fue una de las que agregó. Y la que también agregó fue la de educación con Torrendel y Álvarez, hablando de universidades. Exactamente. Universitario. Pero te parece que fue claro de este movimiento, ¿no? De siempre pasa lo mismo, el ministro que viene a hablar o el funcionario que viene a hablar responsabiliza de cómo encontró el panorama, hace su mirada al panorama me pareció y después... interesante porque él planteó cómo creía que el gobierno podía acumular reservas, cuáles eran los objetivos que tenía el gobierno, que eso me parece que es bastante interesante, qué es lo que se estaba esperando de que además, en el futuro, que además de tener las reservas provenientes del agro, de la liquidación de los granos, también se esperaba que el RIGI genere nuevas inversiones que la Argentina no pudo hacer en los últimos años en materia energética y de minería, y que eso también atraiga otros dólares, y que a partir de ahí se diversifique el ingreso, digamos. Se diversifique el ingreso y el central pueda recuperar aún más reserva. Entonces me pareció que toda esa explicación que dio fue muy interesante para saber para dónde va el gobierno. Dijo que las bandas cambiarias, igual le había dicho Guberman, se iban a mantener. Que se iban a mantener. Y bueno, después se mandó algunas chicanas, le dijo que me alegro, le dijo a Itay, me alegro que ustedes están preocupados por acumular reservas, porque cuando asumimos nosotros no había reservas, digamos, y cuando les dijo que digamos que la incertidumbre se terminó gracias al triunfo de la libertad avanza y que muchos de los dólares que se habían retirado de los problemas que tuvo el gobierno para llegar bien, que necesitó la asistencia de Estados Unidos, que se habían retirado del mercado, tuvo que ver que le tenían pavor, dijo así la palabra, pavor a... El riesgo Cuca, como le dice el oficialismo. Vamos a seguir repasando. No dijo el riesgo Cuca, dijo que tenían pavor. Es más fino. Un poco más, en otros términos lo planteó. En otros términos. Vamos a repasar también lo que dijo Alejandro Cacase, que estuvo aquí en Pasos Perdidos el día de ayer, porque fue uno de los funcionarios que también participó. Es alguien que también en la casa es muy bienvenido porque ha sido diputado nacional y ha aportado, acompañado el radicalismo en el debate por la ley bases allá en el 2024. Escuchemos parte de su reflexión, en este caso sobre el Pacto de Mayo. Recordarán, primero entre los hitos de la desregulación, obviamente tuvimos el DNU 70, después tuvo la ley bases que por tantos meses trabajó el Congreso, y un poco las reformas estructurales de más largo plazo se firmaron como parte de aquel Pacto de Mayo que se firmó finalmente en julio, el 9 de julio en Tucumán, que siempre resalto, fue firmado a instancia del presidente, pero con la participación de 18 gobernadores. Es decir, que no era solo la idea del presidente, sino un consenso que se logró con los representantes de las distintas provincias. Y ese Pacto de Mayo tiene un decálogo de grandes temas, entre los cuales está la inviolabilidad de la propiedad privada, está el llevar el Estado a representar el 25% del PBI, es decir, que hay una reducción del gasto público y reestructuración de los niveles de gobierno. Está establecido ahí la explotación de los recursos naturales, la inserción de Argentina en el comercio internacional. Está también el tema de la reforma laboral y de la reforma tributaria y previsional. Entonces, todos estos temas, ¿cómo se pusieron a trabajar? A partir de un consejo en donde hay representación del Congreso, de las dos cámaras, hay un diputado, una senadora, está también uno de los gobernadores en representación de las provincias, está la UIA, está también la CGT, con la idea de que haya esa representación social, productiva, para discutir estos temas. Y es como que casi semana a semana se han venido reuniendo, discutiendo a partir de documentos cada uno de estos temas, y se ha puesto como fecha para dar el producto de esto el 15 de diciembre. Es lo que yo mencionaba en la comisión. Entonces, el 15 de diciembre vamos a tener ese producto, lo del Consejo de Mayo, que va a dar los lineamientos de esas reformas que tenemos que encarar para adelante. Siempre con el objetivo en la cabeza de lo que dijo el presidente, de que Argentina sea el país del mundo más libre económicamente.
que yo digo siempre es un objetivo tremendamente ambicioso porque por los índices o rankings que él suele citar, como el de la Heritage Foundation, avanzamos 20 posiciones en un solo año, el país que más avanzó en todo el planeta, pero avanzamos del puesto 144 al 124. Es decir, es enorme el avance que hemos hecho, pero no estamos ni entre los primeros 100, claro, porque veníamos de ser una economía reprimida a una que no es ni libre o casi libre, como se pone. Entonces, hay mucho más trabajo por hacer para que podamos llegar a ser realmente una economía libre, y estas son las reformas estructurales que necesitamos para hacerlo, esos temas. Hablamos con Cacase sobre distintos temas porque él fue encargado de dar cuenta de todo el proceso de reestructuración del Estado que va a llevar adelante en la segunda etapa el gobierno nacional, anticipando esto que es el trabajo del Consejo de Mayo. Pero también habló del tema que hoy está más alto en la agenda de discusión política y también ciudadana, que tiene que ver con la reforma en el sistema laboral. El producto de lo del Consejo de Mayo va a salir ahí. Después las reformas y los proyectos en sí van a tener una secuencia. El propio presidente dijo que antes de abordar lo previsional es necesario abordar lo laboral, porque de esa manera nos garantizamos que haya mayor registración, que haya empleo formal, que buscar que todos los trabajadores estén registrados, porque es lo que permite después definir el resto vinculado a lo previsional. Así que eso seguramente tenga una secuencia, va a tener una secuencia. Ya en lo laboral, por ejemplo, el propio presidente estableció lineamientos. Él dijo, cuando hizo el lanzamiento antes de la elección de este plan Hagamos Argentina Grande de Nuevo, que lo hizo en San Nicolás de los Arroyos y lo acompañamos ahí, él decía, tenemos que apuntar a cambiar las negociaciones colectivas. Y esto para mí es el eje de lo que tenemos que hablar, porque si ustedes recuerdan, el DNU fue muy ambicioso, el DNU 70 fue muy ambicioso en el tema de reforma laboral, pero después quedó suspendido por la justicia, ¿no? En todas sus partes, todo ese capítulo. Cuando se hizo la ley bases, tras esos meses de negociación que tuvimos, logramos incorporar una reforma laboral dentro de la ley bases, pero fue una reforma laboral acotada a la parte, al contrato individual de trabajo. Con cosas importantes, se logró eliminar lo de las multas de no registración. Los colaboradores. Lo de los colaboradores independientes, se amplió el periodo de prueba, es decir, hubo esas medidas sobre el contrato de trabajo. Pero, como yo siempre digo, en el Congreso opera un mínimo común denominador. Cuando uno construye una mayoría, pasa lo que todos esos bloques que construyeron la mayoría aceptan. Y en ese momento la verdad que no hubo un consenso para avanzar con la parte sindical, la de la negociación colectiva, si bien estaba en las intenciones o en los proyectos. Y yo creo que es clave porque primero nosotros tenemos un problema de que acá por nuestra regla de ultraactividad, cuando un convenio vence, aunque venza, sigue rigiendo. Automáticamente. Claro, entonces ya hay un incentivo ahí de una parte a no sentarse, total sigue obteniendo todos los beneficios que tenía del convenio, y así tenemos convenios que están absolutamente anacrónicos a los tiempos que vivimos. Otro gran problema que tiene es el de la prelación. La ley te dice que prima el convenio nacional por sobre todo los locales, regionales y demás, y eso es un gran problema. Porque las condiciones de productividad, de costo de vida, salariales de las distintas provincias son muy diferentes. Entonces, si uno exige el mismo salario para Buenos Aires que para Formosa, el resultado es que en Formosa hay desempleo, porque no se puede pagar ese salario, o hay informalidad. Nosotros necesitamos que se pueda ajustar eso a las distintas realidades. Y esto está hasta estudiado. Por ejemplo, si nos abstraemos de Argentina, Alemania lo hace así, atiende por productividad de cada lugar. Y tiene un crecimiento en el empleo de esa manera. Mientras que Italia tiene un convenio para Milán, que es rico, industrializado y demás, aplica el mismo en Calabria, en el sur, y obviamente que ahí no sirve. Bajo algunos estudios que hemos hecho, se ha identificado que podría haber un crecimiento del 16% en el empleo a partir de poder reconocer estas diferencias regionales. Lo del presidente es mucho más ambicioso. Él dice, hagámoslo por empresa, porque obviamente permitiría que en cada empresa se negocie empresa y sindicato y resuelva. Pero la verdad que
cuando estuve en la comisión que mencionaban la semana pasada y expuse en este tema, vi gratamente que hasta algunos de los legisladores del PJ dijeran, bueno, lo de las zonas lo tenemos que ver, que analizar. Por ahí permitir que regionalmente se puedan disponer algunas cosas. Seguir compartiendo con ustedes más tarde y en los próximos días, obviamente, la reflexión del secretario de Desregulación del Estado, Alejandro Cacase, que es además articulador del debate político para las próximas leyes que se van a discutir aquí en la Cámara de Diputados. De eso vamos a hablar también luego del corte. Volvemos enseguida. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando lo que ha dejado esta semana y estamos acá con lápiz y papel para anotar todo el recorrido que queda del presupuesto 2026, porque Silvia nos trajo una síntesis para ubicarnos en tiempo y en espacio, cómo estamos al día de hoy. El debate, digamos, con invitados se terminó esta semana. Sí, exactamente. Bueno, vamos a contar un poco en qué instancia estamos. A diferencia del año pasado, yo tengo la certeza que este año va a haber presupuesto. Bien. Será con esta Cámara o con la más favorable para el gobierno que la que viene, pero presupuesto va a haber igual. Igual me llama la atención que todavía, creo que en estos días ya va a salir la convocatoria extraordinaria, porque a través de voceos oficiosos el gobierno le dijo a los periodistas de Casa Gobierno que estaban preparando. Sí, igual hay que recordar que el 30 de noviembre termina el periodo ordinario. No, pero el tema es que para una negociación con los bloques de la oposición tiene que sacar ya la convocatoria extraordinarias con el compromiso que se va a tratar en extraordinarias el presupuesto si no se llega ahora. Bien. Bueno, vamos a nuestras placas. La Comisión de Presupuesto y Hacienda está citada para este martes 4 de noviembre a las 12 para emitir dictamen del presupuesto 2026. ¿Quiénes pusieron esa fecha? Esa fecha se votó el 8 de octubre en el recinto de sesiones a propuesta del diputado Nicolás Massot, para que se hagan 6 reuniones de comisión, que al final fueron más porque el nuevo presidente de la comisión, Berti Venegas Liz, decidió agregar, para poder poner más funcionarios que pedía la oposición, decidió agregar más reuniones y establecieron esta fecha. ¿Por qué habían establecido esta fecha? La establecieron previo a las elecciones. Claro. Habían establecido esta fecha porque había una mala experiencia el año pasado con el gobierno cuando clausuró el debate el 19 de noviembre, un día antes que vence el plazo para emitir dictamen. Ahora, veremos qué es lo que va a pasar el próximo martes. Vamos a ver cuáles son los objetivos del gobierno en nuestra segunda placa. El gobierno prefiere debatir la ley de leyes con la nueva composición de la Cámara de Diputados. Porque tienen más miembros. Claro, que asume el 10 de diciembre y busca postergar la firma del dictamen. Entre propios y aliados, porque si bien ahora va a haber se avecina una ruptura del PRO, por lo que están diciendo algunos diputados cercanos a Patricia Bullrich, que 7 ya se irían directo a la Libertad Avanza, el oficialismo igual no va a tener menos de entre 110 y 112 diputados. No llega a 129. No llega a 129, pero le tenés que agregar 7 diputados de Innovación Federal, le tenés que agregar una diputada. Son socios, digamos. No sé si son socios porque algunas leyes le han votado en contra el tema de universidades, Garrahan, pero que en el tema del presupuesto seguramente van a acompañar. Yo no me aventuro a decir que lo van a hacer en todas las leyes. Voy ley por ley. Y a medida que voy chequeando la información. Bien. Igualmente todavía le van a faltar algunos votos, porque el gobierno confía que además de los 115 que va a tener
de aliados firmes, va a tener también el respaldo de otros diputados del peronismo. De también los gobernadores que se reunieron. Exactamente. De los gobernadores que el año pasado lo apoyaron mucho, especialmente de Catamarca, de Jaldo, que tiene 3 diputados, Catamarca tiene 4 diputados, después Zamora tiene 7 diputados, que capaz que votan en general y no algunos artículos. Y si no, igual le suma. Igual le suma, pero si no van a estar los diputados de Provincias Unidas que están dispuestos con algunos cambios a avanzar con el presupuesto. Así que me parece, por eso digo que en tanto sea ahora como si hay acuerdo, puede ser ahora el dictamen. La semana que viene. La semana que viene. Hay que esperar un poco. Vamos a ver en nuestra placa número 3 qué pasó ayer. Ayer, acá tenemos una foto del presidente Javier Milei. El presidente se reunió con 18 gobernadores, el jefe de la ciudad y algunos vicegobernadores, y les pidió apoyo para sancionar el presupuesto, las reformas laboral y tributaria que enviará el Poder Ejecutivo, estas últimas 2 leyes, después del 10 de diciembre. Posiblemente se manden junto con también la Ley Base 2, de la cual nos hablaba el exdiputado Alejandro Cacassi, secretario de Desregulación. Vamos a nuestra placa número 4. Tenemos una foto de Carlos Guberman que vino el 1 de octubre, vino este miércoles, y vino también ayer a acompañarlo a Pablo Kirchner, que no tuvo una gran participación. ¿Qué dijo cuando vino el miércoles Carlos Guberman? Que el gobierno estaba dispuesto a introducir algunos cambios mientras que no se altere el equilibrio fiscal. Digamos, en algunos pasos ya el gobierno se adelantó, porque estableció un aumento del tema de las prestaciones por discapacidad del 35%, que capaz que no es todo lo que se está pidiendo, pero ya es, digamos, predispone mejor para una negociación. Seguramente van a arreglar, por lo que me dijeron a mí, el tema del Garrahan, para que estén los fondos. Los fondos. Es más complicada la ley de universidades. ¿Por qué? Porque es una ley indexada y no se termina de saber cuánto va a ser el resultado final. Digamos, los diputados dicen de la oposición, bueno, está indexada en base a la inflación prevista. Lo que pasa que como tenés aumento salarial cada 3 meses, no sabés cuánto va a ser, pero yo creo que igual va a tener algún aumento más de los 4. Las partidas actuales, decís. Digamos, el gobierno está proponiendo 4,8 billones, las universidades pedían 7,2 billones. Vamos a ver cuál es la negociación que se hace para que se mantenga el déficit, el superávit fiscal, capaz que no en esos porcentajes, pero que se mantenga. Bueno, lo decía también Massot, por ahí bajar un poco la expectativa del crecimiento del superávit. ¿Viste que no vino a ninguna de las 3 Sí, reuniones? estás indignadísima con eso. No, es un comentario al margen. Estás indignada porque no cumplen con porque lo que ellos proponen, porque él en participaba mucho. Me llama la atención. Estaba enojado además en su momento. Bueno, debe haber estado muy impactado también por... ¿Vos crees que está vinculado a la elección? Yo creo que sí. Yo creo que les cambió la mandato. posición a algunos sectores y que se retrajeron un poco. Pero volvamos a las placas, porque eso es importante para tener una idea de en qué lugar estamos ahora. Sí, la placa número 5 vamos a plantear. La oposición estableció el 4 de noviembre como fecha de dictamen, pero hoy no tienen una posición unificada sobre ese tema. Que propusieron eso, digamos. Digamos, los que propusieron esos, hoy no todos creen que habría que flexibilizarlo, creen que había que darse más tiempo para la negociación. No están muy convencidos de poder llegar tampoco con sus propios dictámenes para el 4 de noviembre. Quieren una negociación. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las negociaciones que se pueden hacer? El presidente de la Comisión de Presupuesto, en la otra placa, Venegas Lynch, en la otra placa, que tenemos también con una fotito del diputado, convocó una reunión el lunes, todavía no tenemos la hora, para buscar alcanzar un acuerdo con los bloques opositores, que se demore un poco o que haya acuerdo para que se respete el superávit fiscal. Eso es lo que más le importa al gobierno. Están dispuestos a algunos cambios, pero mientras que
el margen no está alteren muy... esos parámetros. Exactamente, los parámetros son 5% de recaudación, el 1,5% de superávit fiscal, tenemos también que no altere el crecimiento, que no altere cuánto las exportaciones, que no alteren los números macro. Sí. Bueno, ¿qué piden las provincias? Las provincias están pidiendo una nueva distribución del impuesto al combustible. ¿Te acordás que había fracasado la ley? Impulsaban los gobernadores. Sí, yo creo que hay que atender un poco lo que decía el dictamen de minoría que impulsaba el oficialismo acá como base de negociación. Que era como más parejo, que el gobierno se da con un 30%, acordate que un 28% va para el ANSES y hay que ver cómo se podía repartir el resto entre las provincias. No es que decía como ahora el 10%, no, estaba dispuesto a una negociación mejor. Está bien. También piden las cajas jubilatorias, para compensar las cajas jubilatorias, y piden que el gobierno realice las obras públicas que ya estaban acordadas, como pidió Valdés, con el gobierno nacional. Este es hoy lo que tenemos de presupuesto. Bien, este es el panorama entonces de lo que va a suceder en los próximos días. En el día de ayer, hablando con los periodistas, el presidente de la comisión, Bertie Venegas Lynch, anticipaba esto de la reunión del lunes y comentaba con Guberman también, que es como clave en estas negociaciones, y planteaba también que se estaban recepcionando varios de los comentarios de los diputados y que les iba a dar también el tiempo del fin de semana para que presentaran las modificaciones que pretenden de máxima y de mínima. ¿Qué márgenes igualmente hay de un negociación margen. hay? El gobierno dice, ese es el margen, el equilibrio. Y también desde Unión por la Patria, que por ahora todavía sigue siendo la primera minoría, junto de manera, digamos, diferencial, pero también en conjunto, como la misma propuesta con el Frente de Izquierda, cada cual va a presentar su propio proyecto de presupuesto. Está bien, pero hay que ver si juntan las 25 firmas para tener Por dictamen. supuesto, hay que ver eso, si se juntan para tener dictamen o si fracasa esa intención por parte de la oposición. Hay que decir que los proyectos de la oposición en términos de presupuesto alternativos son más que nada una posición política. Sí, digamos, porque el del Mazot, que lo había trabajado, era nada más que bajar 0,6 el superávit fiscal e incluir las 3 leyes. Es lo único cambio que le había... Claro, o lo que hacen es como... Y las cajas previsionales. Dar una propuesta para tener márgenes de negociación. Bueno, en este caso hay sectores que van a participar de la discusión, sin duda, que estuvieron invitados y se presentaron, no rechazaron la iniciativa. Unión por la Patria, hay que ver si va, me parece poco probable que participe en todo el proceso de negociación. Pero puede llegar a ir, pueden mandar alguna iniciativa. Hay que ver si van, es posible que no vayan. Encuentro Federal va a ir, Democracia para Siempre va a ir. Innovación, ellos negocian, delegan a los gobernadores. Que ya estuvieron en el día de ayer. En el día de ayer y estuvieron, inclusive ayer estuvo todo el día Jalil en Casa de Gobierno firmando negociando acuerdos. Otras cosas y negociando otros acuerdos. Así que el ritmo del presupuesto la semana que viene, que arranca ya mañana el mes de noviembre, último mes de sesiones ordinarias en la Cámara. Quedan pendientes varios debates en el Senado, que es poco probable que también se reúnan porque tiene un impacto muy importante la modificación del Senado con sus mayorías a partir del resultado no había mucha electoral. certeza que aprueben la ley de DNU tampoco. Está pendiente eso, está pendiente la designación también de algunos jueces y fiscales, está pendiente la designación de la defensora de niños, niñas y adolescentes. Es poco probable que se logren las mayorías para alcanzar una sesión antes de que cambie el Senado. Lo del defensor del pueblo, yo lo veo difícil, 2 tercios en cada cámara. Tanto el defensor del pueblo como el procurador penitenciario, que el procurador penitenciario en definitiva es la figura dentro de este debate que se abrió hace ya 2 semanas, más necesaria para resolver. Fernando Carvajal se propuso, sí, estuvieron las audiencias públicas mientras estaba el debate en presupuesto, que vos estabas enfrascada en eso acá en la Cámara de Diputados. La verdad que un día estuve 10 horas en la comisión. Sí, en paralelo en el Senado, desde las 9 de la mañana estaban con estas audiencias con distintos candidatos para la Procuración Penitenciaria y también para la Defensoría del Pueblo. Se necesitan mayorías especiales. Hay un proceso abierto, no hay expectativas de que se pueda resolver fácilmente, porque además empezó tardíamente como defensora? también. Paula Bertol,
Sí, exdiputada nacional, mandato cumplido del macrismo. Del macrismo, y además fue también secretaria de Asuntos Parlamentarios del macrismo durante el gobierno de Macri. Muchos también, bueno, estuvo Lubertino, que siempre se presenta, algunos personajes también que son más de la carrera, tanto dentro de la Defensoría del Pueblo como en la Procuración Penitenciaria, pero esto que decías vos, se necesitan mayorías especiales, son difíciles de construir en este contexto, pero igual es importante que el Congreso inicie el proceso de audiencia pública. Sí, y otro tema muy importante, que tienen que nombrar a los representantes en la GN, pero yo creo que va a ser en el próximo gobierno. Se suspendió la reunión de la semana que viene de la comisión que preside Miguel Ángel Pichetto, así que quedará pendiente todavía eso. Gracias, Silvia, por este viernes, por compartir conmigo este fin del día de hoy, de esta semana tan activa. Nos encontramos el mes que viene, ya la semana próxima. La semana próxima. Hasta cualquier momento, ustedes quédense aquí en Diputados Televisión. Recuerden, la semana que viene hay varias comisiones que van a empezar a funcionar. Se van a Rosario los diputados y diputadas que participan de la comisión de investigadora del fentanilo adulterado para verse con familiares y víctimas también del fentanilo allí. Y luego ya, sí, el martes retoman la actividad con debate de presupuesto, con debate en cultura, con debate en distintas comisiones, que vamos a estar transmitiendo, por supuesto, aquí en Diputados Televisión. Nos vamos hasta cualquier momento, los encontramos el lunes 16:30 aquí en Pasos Perdidos. Adiós.